Un espacio donde la lucha no se silencia y la verdad no está a la venta. No negociable. El programa donde lo que no se oculta es el conocimiento. Y lo que no se negocia es la verdad. Sintonízanos los lunes y viernes a las 5:30 de la tarde. 100.1 FM. Betel te acompaña. Muy buenas tardes, amigos de todo el Perú, ¿cómo se encuentran? Estamos nuevamente aquí en un programa más de No Negociable, tu programa que te cuenta la verdad. Estamos en una edición especial el día de hoy porque el día 11 de septiembre, lamentablemente recibimos la noticia del fallecimiento del expresidente Alberto Fujimori. Por eso el día de hoy tenemos un programa especial aquí desde la cabina de Betel Radio. Los saludamos porque Betel te acompaña. Y estamos aquí con Paola Martínez y Jorge de Lama. ¿Cómo están, amigos? Muy buenas tardes. Así es, muy buenas tardes, amigos, desde la cabina de Betel, nuestro programa número 54. Sí, wow. 54, a pesar que nuestros opositores dicen, ¿cuándo van a cancelar ese programa? Aquí estamos, vivitos y coliendo. Jorge. ¿Cómo están, amigas? ¿Qué tal, Isabel? ¿Qué tal, Paola? Un gusto de verlas. Un gusto estar con ustedes nuevamente y un gusto estar con todos nuestros oyentes a nivel nacional. Hoy estamos desde la cabina de Betel Radio en la frecuencia 100.1 FM y 660 AM transmitiendo las 24 horas porque Betel te acompaña. Así es, amigos, y bueno, estábamos hablando acerca de lo que nos convoca el día de hoy. Principalmente es el fallecimiento del expresidente Alberto Fujimori. Su nombre sabemos que suscita algunas pasiones, hay quienes lo aman, quienes lo odian, pero hay un legado innegable que no podemos, eludir, que es su lucha contra el terrorismo. Y para eso esta tarde tenemos invitados especiales que nos van a poder ilustrar acerca de esta época nefasta que vivió nuestro país, la época del terrorismo. Pero antes de llegar precisamente al tema, queremos comentarte también que puedes escribirnos al WhatsApp 947-246-545. Repetimos, 947-246-545, en donde podrás hacer tus consultas o también tus comentarios. Nos encontramos ya en la cabina con nuestros invitados de la tarde, no sin antes escuchar el audio de La Nota. La Nota, en No Negociable. Perú, levántate ahora y confía. Mi propuesta es honradez, tecnología y trabajo. Más honestos tenemos que ser, solo así se tendrá un mañana. Nosotros podemos vivir mejor. Con el partido Cambio 90, el ingeniero Alberto Fujimori no solo gana las elecciones ese mismo año en el país, sino que también se propone erradicar el terrorismo que asolaba al Perú entero. En 1992 tomó una decisión radical: disolver el Congreso y reorganizar el sistema judicial, una movida que le permitió intensificar la lucha contra los terroristas. Ese mismo año, a través de la Operación Victoria, se logra la denominada captura del siglo. La imagen del camarada Gonzalo Abimael Guzmán, derrotado y enjaulado, se convirtió en un símbolo de esperanza para un país desgarrado por la violencia y el terror. Pero la lucha no terminó ahí. En 1996, el movimiento revolucionario Tupac Amaru, MRTA, tomó la residencia del embajador japonés en Lima. Un acto que culminó con el triunfo de la operación de rescate Chavín de Huántar en 1997. Todos ellos están siendo ayudados por los efectivos militares, en este caso, los que han decidido ponerle fin a esta lamentable situación. Hoy, los ecos de ese pasado turbulento aún resuenan y lamentablemente, muchos de nuestros jóvenes van perdiendo el conocimiento de su historia, llegando al punto de no reconocer la cara de la persona que causó tanto sufrimiento a una generación entera. Al cabo, al hombre le pueden quitar las cosas, menos lo que tiene acá. A nadie, así lo maten. Y si no muere, esto quedan los demás. Unos piensan que es una gran derrota. Lo sueñan. Loco. Decimos, sigan soñando. Es simplemente un recodo, nada más.
Escuchen cómo estos jóvenes confunden el rostro del terror, Abimael Guzmán, con algún actor. A ver, ayúdame tú. ¿Quién es? Ay, no sé quién será. ¿Sabes quién es? No, míralo, tómate tu es un tiempo. congresista. ¿Ya? ¿De qué partido? Creo que el del Popular. O no, es del Castillo, creo. ¿Ya? ¿Tú? ¿Quién es? No sé. Nada, ni una idea de nada. Me parece, pero no sé, estoy con dudas. Creo que sí, también Dime, a ver, ¿quién es? es un congresista. Tus amigas dicen que es un congresista. ¿Crees que es un congresista? No, creo que es un actor. Un actor. ¿Peruano? ¿Extranjero? Peruano. Peruano. No sé, la verdad. ¿Qué novela lo has visto? No, no sé, la verdad. Te voy dando pistas, ¿ya? A ver, camarada Gonzalo. Una más. Enseñó en la Universidad de Huamanga de Ayacucho. Ahí ya me Ah. No. ¿Nada? Marxista, leninista, maoísta. Ah, ya con esta creo que sí latinan. A ver. Fundador de Sendero Luminoso. Abimael Guzmán. ¿Cómo? Abimael Guzmán. El gobierno de Fujimori, aunque efectivo en su misión, no estuvo exento de controversias. La corrupción y las supuestas violaciones a los derechos humanos durante su gestión mancharon su legado. Sin embargo, no podemos negar que su administración marcó un antes y un después en la historia del Perú. ¿Cómo le gustaría que lo recuerden a usted los peruanos? Porque uno se puede ir en cualquier momento, señor presidente, como usted bien sabe. Nos quedan 20 segundos. Como alguien que comenzó a hacer el cambio en el Perú. La nota en No Negociable. Bien, amigos, estábamos escuchando La Nota el día de hoy en su programa No Negociable con el tema Terrorismo Nunca Más. Y efectivamente, como veníamos escuchando, el señor Alberto Fujimori, quien recientemente ha fallecido, es una figura política que crea, pues, amores y odios, ¿no? Pero esta tarde lo que nos convoca es, digamos, reflexionar sobre lo que le tocó vivir a él como presidente, que él encontró un país en que todavía se vivía un terrorismo a un nivel que dejó saldos de muchos muertos, heridos, destrucciones, ¿no? Torres de alta tensión, puentes caídos, etcétera. Y para esto estamos ya en las cabinas de Betel con los dos invitados de esta tarde. Uno es el almirante Carlos Tello, el comandante de la Unidad Antiterrorista de la Marina para el caso del Comando Chavín de Huántar, y nuestro otro invitado es también el del Ejército, del Comando del Ejército, Alex Segura, quien también estuvo trabajando con el almirante Carlos Tello en el Comando Chavín de Huántar. A ambos les damos la más cordial bienvenida. Gracias por estar en este espacio. Gracias por estar acá. Un reconocimiento a su labor en nombre de todo el Perú, de mi parte. De verdad, mi papá es militar, es de la Fuerza Aérea del Perú, y vivimos ese momento con un sabor especial, ¿no? Porque yo me acuerdo que mi papá, cuando iba en zona de emergencia o iba a zona de emergencia, se tenía que llamar de otro nombre. Yo tenía 12 años. Cuando yo tenía 11 años y le preguntaba a mamá, papá, dime por qué te pones otra camisa para ir a trabajar. No, porque los terroristas nos pueden matar. Salíamos con soldados acompañándonos al bus del Colar. Tuve un primo político que fue asesinado por los terroristas por una granada, lo volaron vivo. Y bueno, ¿cómo no reconocer a aquellos patriotas como ustedes, hombres de gran valor, que hicieron todo por librarnos de este flagelo? De mi parte, eso nada más, primero, antes que nada. Me uno también, Jorge, a este reconocimiento a ustedes. Gracias por esa labor y gracias porque el día de hoy los va a escuchar todo el Perú. Como les decíamos antes de que termine el audio, pues todo el Perú se escucha Betel Radio y creo que es una gran oportunidad para que puedan hablarnos de ese rostro que tuvo el terrorismo en el Perú. ¿Qué piensas, Paola, de este tema? Sí, definitivamente me uno. Yo sé que muchos de los oyentes, Betel se escucha a nivel nacional, tiene varias estaciones y es necesario poder dar este reconocimiento y que las nuevas generaciones puedan recordar, porque sabemos que los medios, universidades y colegios no resaltan los años que han vivido y lo que un grupo de peruanos valientes como ustedes hicieron
a favor del Perú, para lograr la pacificación, para lograr años de tranquilidad, ¿no? Y entonces realmente le agradecemos que el día de hoy estén presentes aquí. Queríamos, como primera pregunta, ¿cómo podríamos recordar estos años, esos años terribles de violencia? Y si realmente podemos darle alguna atribución al señor, el expresidente Alberto Fujimori, que ya sabemos el 11 de septiembre ha fallecido, porque se ha dicho mucho. Y bien la nota comentaba que si bien en los últimos periodos se ha cuestionado bastante el accionar, pero creo que no debemos quitar lo bueno que se hizo, las acciones buenas que se hizo. Y parte de eso son ustedes, que son prueba viviente de la recuperación, ¿no? de los años de terrorismo que vivimos. ¿Qué podemos decir al respecto? Sí. Gracias por la oportunidad de poder dirigirme a su audiencia. Es para nosotros bastante importante porque lo que tenemos que reconocer nosotros como generación, sobre todo los más mayores, Alex es menor que yo, es que fracasamos en la transmisión de lo que vivimos, ¿no? Y como tú bien lo comentaste, nosotros no podíamos usar nuestro uniforme, nos tratábamos de seudónimos hasta ahora. Yo conozco gente con la que he combatido infantes de marina y no sé su verdadero nombre, ¿no? Porque teníamos que tener mucha protección en el sentido de nuestras identidades, ¿no? Y tener que vivir nosotros los militares como delincuentes, sin que nuestros vecinos sepan a qué nos dedicábamos. No podíamos tener corte militar y nuestra familia no podía hablar nada. Nosotros nos alejábamos de nuestra familia y bueno, todo ese sacrificio pues fue para poder vivir lo que estamos viviendo, esta democracia boba, imperfecta, pero es una democracia que nos permite vivir en paz. Nosotros los que tenemos un poco más de edad y hemos vivido las desgracias del gobierno militar y de otros gobiernos que no fueron eficientes y permitieron que Sendero Luminoso y el MRTA, por falta de presencia del Estado, organizaran a todas las poblaciones, sobre todo del interior del país, donde no había presencia del Estado, y ese era un error político, no militar, y cuando esto ya desbordó, recién permitieron que entren las Fuerzas Armadas, pero para tratar de solucionar un problema que es estructural, no es un problema militar, es un problema de falta de presencia del Estado, porque simplemente políticamente, por intereses, simplemente no eran interesantes políticamente toda esta población, ¿no? Y después, cuando el tema rebasó, entramos nosotros a trabajar y, lógicamente, se cometieron errores porque nuestra preparación como militares es para frente externo, no para un frente interno. Entonces, nosotros en esa transición, y un poco también que toda la presión y la solución al problema la enfocaron políticamente desde el punto de vista militar, se cometieron errores. Pero errores que eran errores personales, no era política ni del gobierno ni de las instituciones. Y esos errores que son emblemáticos y que se los enseñan a todos, disculpando la palabra, los pulpines, la gente progresista que lo repiten millones de veces, Barrios Altos y La Cantuta, lamentablemente estas personas están pagando sus culpas y son identificados. Nosotros hemos hecho cientos de miles de operaciones militares. Cientos de miles de operaciones militares, lo repito. ¿Cuántas son cuestionables? Me sobran dedos, ¿no? Pero ¿cuántas acciones que no violan derechos humanos hizo Sendero Luminoso? Ni una. Ni una. Pero sin embargo, todos saben de La Cantuta, todos saben de Barrios Altos, pero nadie sabe de Soros, de Tintaipunco, Sinaicocha, no saben ni dónde queda, ¿no? Yo los invito a que googleen esos nombres y sepan qué cosa es lo que hizo Sendero Luminoso y cómo mató a la población y castigó a la población, porque simplemente no se adecuaban a ellos. Ellos sometían a la gente por terror, los mataban públicamente y se llevaban a sus hijos para asegurarse de que pudieran ellos tener el control. Y es ahí donde entran las Fuerzas Armadas. Ese es el espacio que nosotros vivimos. Y para terminar la idea, permíteme, esto se vino llevando en diferentes gobiernos hasta que vino Fujimori. Yo no soy fujimorista para nada, no tengo ninguna dirección política, pero el señor lideró esta situación y como estamos viviendo ahora, fue una situación extrema.
Y ante una situación extrema se tuvo que tomar soluciones extremas, que fue el cambio de la legislación y todo eso, y logró pacificar el país. Ese es un logro que es tangible y que debería servir un ejemplo para lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Señor Segura, el almirante ha hablado de tácticas que también sí mi papá me contó, mi papá en su momento me contó, que era bien difícil luchar contra Sendero porque Sendero no era un enemigo externo que usaba, por ejemplo, los pactos de Ginebra, ¿no? Como dicen, ¿no? No era una guerra donde tenías personas identificadas, ¿no? Como bien señalizadas, como establecían los pactos de La Haya de ese entonces. Entonces quería preguntarles cuáles eran las tácticas que utilizaba Sendero para enfrentarse a las Fuerzas Armadas y también para insertar o sembrar terror en la población. ¿Cuáles eran esas tácticas que lo diferenciaban pues de un enemigo común para el cual la Fuerza Armada sí estaba capacitada en principio para combatir? Bien, en primer lugar, buenas tardes, muchas gracias por la invitación y gracias por el reconocimiento que normalmente no solemos escuchar a menudo. Wow. Me viene a la memoria la época que vivimos en la lucha contra el terrorismo y efectivamente reafirmo lo que dijiste y lo que dijo el almirante con respecto a que nosotros teníamos que darnos nuestra propia seguridad, ocultando nuestros verdaderos nombres, poniéndonos un nombre ficticio y aparte un seudónimo en la zona de emergencia. Esto para proteger nuestras vidas y para proteger a nuestras familias, ¿no? Pues sabemos lo cobarde que son los terroristas en tomar venganza con quienes son indefensos. El terrorismo actúa de una manera muy particular en la zona de emergencia. Los terroristas de Sendero Luminoso, principalmente de Sendero Luminoso, se ocultaban en la población, no eran identificables. Por tanto, esto no tenía nada que ver con los convenios de Ginebra, no cumplían ningún principio de los convenios de Ginebra, los convenios internacionales de la guerra. Por eso es que tenemos que ser claros en decir que esto no fue un conflicto armado interno ni fue una guerra interna, porque acá no se cumplió ningún principio contemplados en los convenios internacionales de Ginebra y en los convenios del derecho internacional humanitario. Así es. Entonces, aquí, por ejemplo, los principios de derecho internacional humanitario eran pues respetar a la población, 1, respetar a los prisioneros de guerra, 2, ¿no? Eso no cumplió solamente esos principios no cumplió Sendero ni el MRTA. Recordemos las cárceles del pueblo, donde metían a los secuestrados en huecos de 1 por 1,5 y los tenían meses y meses y si no salías muerto salías con 50 kilos menos. Eso es un maltrato a la población. El colgar perros en los postes, el matar a las autoridades en una plaza delante de toda la población, eso no es una guerra interna, ni un conflicto armado interno. Eso es abusar de la población e intentar llegar al poder mediante el terror, ¿no? Tenerlos a todos asustados, tenerlos a todos aterrorizados con las acciones criminales y demenciales que cometía Sendero Luminoso y el MRTA. Cuando le dan la responsabilidad a las Fuerzas Armadas en el año 82 para combatir el terrorismo, que ya, como bien lo dijeron, se había desbordado y estaba incontrolable, había rebasado la capacidad de la Policía Nacional, fuerzas policiales en ese momento, le dieron la misión a las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas, preparadas para un conflicto externo, preparadas para una guerra convencional, tuvo que aprender a tomar el control de la población, rescatando o restituyendo el orden público, combatiendo a elementos terroristas. En el camino se aprendió y el camino, obviamente que hubieron errores, pero ya bien claro lo dijo el almirante, errores personales. No fue una política de Estado ni una política institucional, ¿ya? Eso hay que dejarlo claro. Esa gente está pagando sus delitos, está pagando. Y hay otros que se aprovecharon de esta figura y comenzaron a denunciar a quienes verdaderamente eran inocentes. Se comenzaron a aprovechar de las denuncias de estas supuestas masacres, ¿no? Atribuyéndoles a militares que por mando y comando llevaban el control de una zona, haciéndolos autores de asesinatos y masacres, cosa que no se dio. Y esas figuras se han aprovechado hasta el día de hoy, aquellos caviares y zurdos y comunistas que llegaron a entrar a instituciones públicas donde ejercen o imparten la justicia. Lamentablemente hemos llegado a eso. Luego de este aprendizaje, que no llevó mucho tiempo, felizmente,
Las Fuerzas Armadas se dieron cuenta que había que organizar una estrategia, aplicar una estrategia. Y la estrategia fue, primero, acercarse a la población, ganarse la adhesión de la población para que juntos, militares y población, combatamos al terrorismo. Y fue así que comenzaron a darse los resultados. Comenzamos a ganar terreno, comenzaron a denunciar a los terroristas, sentimos el apoyo de la población, ya la población misma te brindaba su casa, te mataba una gallina para que comas con tu patrulla, te mataba un chancho y cocinaban juntos y comían juntos de la patrulla, alimentaban la patrulla que cuando iba al campo de batalla pasaban 1, 2, 3 meses en patrullaje para poder perseguir columnas terroristas. Entonces se aprendió y comenzamos a tener resultados positivos. Vino el presidente Fujimori y no podemos ser mezquinos, tenemos que reconocerle sus logros. Porque acá, para una situación como esta, definitivamente necesitábamos una decisión política. Pero la decisión política no venía simplemente con dar la orden. La decisión política venía con asumir su responsabilidad. Fujimori asumió su responsabilidad. Y veamos, y tenemos que ser precisos también y ser claros en que no solamente Fujimori tenía el problema del terrorismo, él recibió un país quebrado, recibió un país en el hoyo. Económicamente estábamos fuera del mapa. Él nos reinsertó la economía mundial, nos devolvió la paz con el Ecuador que no gozábamos ya de 150 años. Firmamos una paz con el Ecuador, un problema que lo veníamos trayendo año tras año. Eso quedó ahí. Comenzamos a traer la inversión privada, la inversión internacional, nacional, para poder crear puestos de trabajo. Entonces, frente a todos esos escenarios, hay que reconocer que el presidente Fujimori tuvo el coraje, tuvo las agallas para tomar decisiones cruciales en momentos difíciles. Y es por eso que estamos aquí. Y como bien lo dijo el almirante, voy a repetir sus palabras, los pulpines no saben de esto. Pero no saben por dos cosas, por falta de interés del Estado y porque los padres no asumimos nuestra responsabilidad. Tenemos que transmitir la historia de generación en generación. Y hasta ahí tenemos que llegar. Sí, yo tengo compañeros solo para decir una comilla, yo tengo compañeros de colegio FAP, que han salido y que votan por Verónica Mendoza. Ahora, actualmente. Nosotros no, porque vivimos en los 80, nosotros vivíamos eso, sabíamos lo que quedarse sin luz, sin agua. Estuve al frente, justo estuve cuando hubo la dinamitación del IBM, la dinamitación de la Embajada de Bolivia. Yo estuve ahí porque vivía justo ahí. Pero increíblemente he visto hijas de personal de la FAP actualmente que votan por Verónica Mendoza. O sea, creo para resaltar nomás lo que acaban de decir, que los padres son los principales transmisores de esto, no el Estado. Tanto para el almirante Carlos Tello y para coronel Alex Segura, tengo una pregunta que es, sabemos que se ha hecho una lucha contra el terrorismo bastante ardua, no nos cabe duda de que el señor Fujimori tuvo una participación política importante a pesar de que lo quieran negar, muchas personas, sobre todo del lado de la izquierda y progresistas, pero ha habido momentos resaltantes, digamos, puntos de inflexión en la historia del Perú, con bastante éxito en el tema del terrorismo, de la lucha antiterrorista, que ha sido la captura de Abimael Guzmán y después lo que pasó en la Embajada de Japón, el rescate de los rehenes. ¿Y qué nos pueden comentar acerca del éxito de estas operaciones? ¿En qué radicó la estrategia? ¿Cómo se logró capturar a este cabecilla sanguinario de Abimael Guzmán? ¿Cómo se logró también el rescate de los rehenes? De manera, digamos, que las personas que están escuchando puedan entender de sus propias bocas, porque ustedes ambos son Comando Chavín de Huántar, cómo es que se llevó a cabo estos dos hechos históricos en el Perú. Antes de eso, Isabel, como ya sabemos que más o menos calculando el tiempo que nos vamos a ir a la pausa, algo que sí creo que debe quedar en claro es que se cuestiona inclusive la operación de Chavín Huántar diciendo que no se debió matar a tales terroristas. Y se cuestiona hasta ahora. Pero algo que mencionaba el almirante Carlos Tello era que no se sabe de las acciones, cómo operaba el terrorismo, o sea, cómo eran de crueles y sanguinarios. Y yo creo que tal vez sería bueno que el almirante podría contar
cómo era el accionar de los terroristas específicamente. Estamos en señal abierta, no tenemos restricción para que usted pueda comentar. Y yo creo que luego después podríamos comentar lo que comente Isabel, ¿no? Puedan dar respuesta a esta pregunta de los dos hechos históricos, pero también, como dice mi compañera, el rostro del terrorismo, que era lo que hacían, Claro, para ambos. Sabemos que se infiltraba, pero cuando nos hablaban, por ejemplo, de guerra de guerrillas, la gente no tiene clara esa guerra de guerrillas, donde tienen una forma de enfrentarse a los militares que no están preparados, porque los militares están preparados para una guerra frontal, ¿no? Contra un ejército definido. En este caso no. Y la gente a veces no lo entiende. Creen que los militares han ido a cumplir una función que tranquilamente podían cumplir cualquier persona, ¿no? Y no es así. Sí, bueno, permíteme. Como bien lo dijo también Alex, primero estuvimos enfocados porque estábamos aprendiendo a hacer la guerra en nuestro propio territorio y los asesores que vinieron a asesorarnos eran americanos, ¿no? Y venían a enseñarnos pues las experiencias que tuvieron en la guerra de Vietnam. Pero ellos nunca pelearon ni nunca ha peleado el ejército americano en su país. Siempre ha peleado en otros países. Entonces su formación era de ejército de ocupación. Entonces muchas de las cosas que cometíamos y los principales errores que cometíamos nosotros, al menos en mi percepción cuando fui joven oficial, era que nos comportábamos de una manera inadecuada y estábamos cayendo en el juego de los terroristas porque nos comportábamos como un ejército de ocupación y teníamos que trabajar para que la gente entienda que estamos en nuestro territorio y estamos combatiendo contra malos peruanos. No somos un ejército que veníamos, avasallábamos y le quitábamos las cosas al enemigo porque nos correspondía como ejército de ocupación. Eso nos costó un tiempo, pero como bien lo dijo Alex, no fue mucho tiempo. Ahora otro tema fue de que la estrategia, como lo conté yo, ¿no? Ellos, un poco también para contestar tu pregunta en el sentido de cómo eran ellos de sanguinarios, ellos tenían una forma de trabajar que era terrorismo, pero terrorismo puro. A mí no me vengan a engañar con luchadores sociales, porque esta gente venía, juntaba a toda la población, llamaban a la autoridad y elegían a cualquier persona y le decían, tú ven y mátalo. Y mátalo no de una manera salvaje o metiéndole un tiro y para que no sufra la persona, no. Era terror por terror. Agarrarlo y con una piedra matarlo delante de toda la población o con palos o machetes de una manera salvaje, ¿no? Para asustar a la gente. Y después que mataba esa persona era la autoridad. Y para asegurarse que esa autoridad iba a hacerles caso, se llevaban a su hijo, se llevaban a su hija, que jamás lo volvían a ver, ¿no? Entonces, esa población estaba sometida por el terror, no porque quería. Entonces, y eso era por falta de presencia del Estado, no era un problema militar. Entonces, si a mí como militar me enseñan y me forman, a diferencia de la policía, a neutralizar mi enemigo, que es la manera delicada de decir matar, si yo tenía que matar a los terroristas y el problema era netamente militar, teníamos que matar a toda la población, porque de una u otra manera Sendero Luminoso los había preparado como fuerza principal, fuerza base, como apoyo a una organización que tenía cuando hacía atentados, pero toda la población, vuelvo a repetir, por terror estaba sometida. Ese fue el escenario en el cual nosotros combatimos. Entonces, no podíamos combatir y matar a todos, porque eran simplemente terroristas. Entonces, eso nos tomó un tiempo también en la parte política y se cambió la dirección y no era luchar contra los combatientes, o sea, por decir los soldados o los guerrilleros netos, sino ya contra las cabezas. Y ahí es donde en el gobierno de presidente Alan García se crea el GEIN y después de un año lo toma el presidente Fujimori, le da capacidades y se reorientó la dirección estratégica hacia los cabecillas. Se mantuvo la presencia de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, pero la orientación fue más de inteligencia, darle más empuje para agarrar a los cabecillas, porque los cabecillas son los más difíciles de reponer. Los combatientes son simplemente los contratas con gente que tramita droga, estas cosas los puedes manejar, pero el mismo Abimael Guzmán y toda su cúpula no era pues fácil reemplazar. Y llegó un momento en que antes de la captura de Abimael Guzmán, nosotros lo buscamos por todos lados. Y inclusive hay un libro, Abimael Guzmán, El mito, porque era un mito. Ya llegó un momento que era irrelevante si estaba vivo o estaba muerto, porque ya su ideología ya había impregnado en la población. Entonces era indiferente si estaba vivo o muerto.
porque nadie sabía, ni nosotros mismos, nos decían está en tal sitio, y lo buscábamos, hacíamos operaciones militares y nunca lo encontrábamos, hasta que se dio un rastro en Monterrico y posteriormente se le capturó. Entonces, inteligentemente, cuando se captura en la época del gobierno del presidente Fujimori, ¿por qué sale desnudo? ¿Por qué sale en una jaula? ¿Por qué sale con traje a rayas? Como un vulgar delincuente. Hay gente que no entiende eso o que no sabe o no lo percibió, pero eso fue para romper el mito de todos sus seguidores, para que vean que es un humano y es un vulgar delincuente terrorista, un asesino, que eso es lo que verdaderamente era este tipo. Entonces ahí se pudo romper ese mito que tenía Abimael Guzmán, ¿no? Y posteriormente ya en otros gobiernos se siguió esa política de ir hacia los mandos principales y así es como que ya casi hemos diezmado a esta organización terrorista. Bueno, después de Chavín de Huántar sí eliminamos al MRTA, ya Sendero Luminoso, que ha cambiado de nombre, se ha mutado, pasa a ser un cartel más del narcotráfico, ¿no? Pero enfocando y cambiando desde la época del presidente Fujimori todos los esfuerzos a la inteligencia y dirigidos principalmente a los cabecillas, ¿no? El rostro del terrorismo, el rostro de los terroristas de Sendero y MRTA era el salvajismo, ¿no? Al punto de que ellos llegaban a abrirle el vientre a las mujeres embarazadas y matar a los bebés neonatos, a ese punto, al punto de asesinar gente a piedrones y a machetazos, niños. No escatimaban, no discriminaban en ser niños, adultos o ancianos. Y lo hacían delante de la población. Lo hacían en la Plaza de Armas con los juicios populares. Eliminaban autoridades. Los alcaldes morían y nadie quería ser alcalde porque sabía que podía morir de igual manera. Ese fue el rostro del terrorismo. Así fue el terrorismo. Y lo peor de todo es que nosotros no podíamos identificar porque de día uno patrullaba, encontraba gente arando su tierra, cosechando su chacra, y en la noche eran esos mismos campesinos que agarraban un fusil y te emboscaban cobardemente por la espalda. Entonces, era muy difícil identificar y dar con los terroristas. Es por eso que la estrategia cambió a la adhesión de la población. Nos comenzamos a acercar a la población, comenzamos a llevarle ayuda social, comenzamos a estrechar los lazos con ellos, ir a los colegios, hacer actividades, obras sociales, ganarnos en la adhesión de la población para que ellos mismos nos puedan decir si él es terrorista. O por acá ha pasado la columna ayer, hace 6 horas, y nosotros comenzamos a perseguir la columna. Cuando llegamos al encuentro, al choque, sabíamos que estábamos enfrentándonos con terroristas reales, ¿no? Pero ese era el rostro del terrorismo y esa era la cobardía que ellos emanaban. No te atacaban de frente, jamás. El terrorista no te daba la cara. El terrorista te atacaba por la espalda. Por la espalda. Te atacaba sabiendo ellos que tú no tenías posibilidad de reacción. Entonces, por eso que los enfrentamientos que nosotros teníamos básicamente eran emboscadas que ellos nos hacían. Porque no te daban la cara para enfrentarme. Así de cobardes son los terroristas. Así de cobardes son ellos, y que lo sepa bien la población o aquellos que tienen algún tipo de simpatía con el comunismo. Así actúan los comunistas, los terroristas. Así actúa. Y es lamentable saber que luego de 30, 40 años de que ha sucedido esto, tengamos pues 1 o 2 generaciones que no sepa identificar quién es Abimael Guzmán en una foto, ¿no? O que tampoco sepan identificar quién es Miguel Grau o Francisco Boloñez en una foto. O sea, no podemos tener ese nivel de ignorancia en el país. Cierto es que el Estado ha faltado en muchas zonas del país, eso es cierto. Donde no estaba el Estado, trataba de entrar el Ejército, la Marina, porque nosotros empezamos en todo el país, pero el Estado, la presencia del Estado, con su ayuda es lo que repotencia este tipo de situaciones de educación, donde tú tienes que rescatar a la juventud, tienes que rescatar a los niños y hacerlos personas de bien para la sociedad, para su sociedad. Pero si no hay educación, no puede haber una buena sociedad. Por eso que no hay un voto consciente. Por eso que la gente se confunde. La gente insulta a los militares sin conocer el propósito y el trabajo que los militares hacemos. La gente despotrica de Fujimori sin saber lo que Fujimori tuvo que pasar o qué país recibió. Los chiquillos de ahora, las generaciones de ahora,
hablan lo que hablan porque no tienen la menor idea de lo que vivimos nosotros en nuestra época de los 80 o 90, de lo que vivimos los militares básicamente, porque como bien lo dijiste, las demás profesiones son muy loables, muy prestigiosas, pero ninguna ofrece su vida por su trabajo y por su país. Y un episodio que debemos recordar, que la mayoría del público objetivo de esta radio es cristiana evangélica. En el 2018 yo estuve en la fraternidad de pastores de Ayacucho y los pastores recordaron cómo el terrorismo iba a las iglesias a matar a los pastores y a los fieles cristianos que estaban allí. Y les decían, tira tu Biblia, niega a tu Dios. Y los pastores morían glorificando el nombre del Señor. Y esto lo digo porque lamentablemente hay aún cristianos que apoyan esta corriente socialista, comunista, el régimen que estamos viviendo ahora, que niega que estamos viviendo, que estamos en un conflicto armado interno que usted bien señalaba, y que debemos denunciar y que debemos enseñar. Los padres de familia son responsables, como bien ustedes lo indicaban, en que a las nuevas generaciones se le tiene que enseñar. No podemos confiar en el Estado porque hay funcionarios neomarxistas, socialistas, que están induciendo a una enseñanza equivocada. Los padres de familia están en la responsabilidad y las iglesias también en enseñar lo que vivió el Perú. Es que para... ¿Nos puedan recomendar algún libro para los que somos papás o queremos difundirlo en las escuelas? Porque sabemos que se ha colado bastante progresismo en los colegios y en lugar de enseñarse pues historia del Perú y esta cara horrible del terrorismo que hemos vivido, se está enseñando más bien la Agenda 2030, el progresismo, cómo cambiarse de sexo, cómo matar desde el vientre, cómo despenalizar el aborto, cómo apoyar matrimonio gay, cuando más bien creo que debería revisarse la historia, como dice el dicho, el que no aprende de su historia está condenado a repetirla y es lo que no queremos que pase. Yo creo que nunca se puede ir hacia adelante si tú no sabes de dónde viniste. O sea, tú no puedes ver hacia dónde vas si es que no sabes a dónde vienes. Y esta juventud, esta generación, o parte de esta generación de ahora, no sabe dónde vino. Cree que esta paz apareció y que se la merece porque se la merece, ¿no? Da por sentado esta situación en la que vive. Y ese es el problema. Porque si no le enseñas la historia, si no le enseñas cuántas personas dieron su vida para que tú tengas lo que hoy tienes, nunca lo vas a valorar. Como bien decía Burke, el primer conservador inglés, decía, los muertos cuidan a los vivos, porque dieron su vida para que ellos estén ahora donde están. Y nos transmitieron aquellas cosas de las cuales nosotros, en lugar de sentirnos molestos, deberíamos sentirnos orgullosos, porque somos el único país que ha vencido un terrorismo interno de esa magnitud. Ningún país de la región pudo soportar las revoluciones comunistas armadas que hubieron. Cuba no lo pudo resistir. Venezuela no pudo resistir el chavismo. Tampoco pudo resistir en su momento Chile el tema de lo que hubo. Tampoco, a lo que voy es que nosotros deberíamos sentirnos orgullosos como nación de haber tenido hombres valientes y personas valientes que lograron vencer a alguien que otros no pudieron vencer. Y acá justamente tenemos dos personas que saben del tema, porque miren, no ganó Estados Unidos en Vietnam. Estados Unidos no pudo vencer a Vietnam. Ni aún con la estrategia que dicen de ejército de ocupación, que es mucho más fuerte, mucho más arrasadora, no pudo vencer. Nosotros sí pudimos vencer una situación similar. Y ese punto es lo que a nosotros debería hacernos sentir orgullosos. Sobre el particular quería hacerles una pregunta, porque el tema de la embajada de Japón ha sido algo que ha sido valorado en todo el mundo como un ejemplo de rescate. Pero quiero saber qué sintieron ustedes, esa es una curiosidad que siempre he tenido, cuando la República publica que hay un túnel. ¿Qué es lo que sintieron? ¿Qué acciones tuvieron que tomar? ¿Cómo tuvieron que, o tal vez tuvieron que replantear, hacer más rápida la estrategia? O no lo sé. ¿Cuál fue su reacción y cuál fue la acción posterior para mitigar lo que había hecho la República al publicar que había un túnel o un plan de rescate? Ya, mira, primero respondo a tu pregunta. Hay un libro muy bueno que más que todo no es digerible, pero sí para un estudioso, de Miklos Lucas, que es Neoentes, que él habla y hace una exposición correcta para contrarrestar esta tesis de la cultura woke, ¿no? Del tema pues de los nonatos, de los gays y todo eso, ¿no? Que es bastante importante, ¿no? Miklos Lucas, ¿no? Y después, con referente a ese tema, yo tengo una anécdota. Yo fui muy amigo y agradezco a Dios
de Juan Valer y me siento orgulloso de eso porque yo lo considero que eternamente y el día que me muera voy a volver a reencontrarme con él, ¿no? Fuimos muy amigos. Y justo cuando se presenta este problema, yo era, como dije, el comandante de la unidad antiterrorista de la Marina, la unidad especial de combate. Nosotros, a diferencia del ejército, nosotros permanecíamos encuartelados porque estábamos mimetizados como oficiales y personal del ejército dentro de las fuerzas especiales. Ellos estaban en el área de Chorrillos, ¿no? Iban a sus escuelas y cuando había una necesidad de juntarnos para entrenar, regresaban donde nosotros estábamos. Entonces habíamos tenido unas noches, un entrenamiento muy seguido y yo, sin autorización del general Williams, que era el coronel Williams en ese momento y era mi jefe directo, les di permiso para que salgan unas horas a un poco airearse. Y justo se presenta esta situación. Entonces no estábamos los marinos que teníamos a cargo el tema de los explosivos y los francotiradores. Se presenta la emergencia y nos preparamos para incursionar. Y a la hora de la hora solamente éramos los 3 oficiales de la Marina y mi personal, yo media hora antes los había soltado. En esa época no había celulares. O sea, no había cómo yo replegarlo, simplemente una forma que teníamos que era yo le paso la voz a uno, él le pasa la voz al otro y después se vuelven a unir. Entonces a la hora de la hora estábamos y el general Williams, todos estábamos formados, parte de la Marina y formado yo con 2 oficiales más y al costado Juan Valer. ¿Y la Marina dónde está? A las finales arrugó la Marina. Y me daba todo momento me decía lo mismo, ¿dónde está la Marina? Y a la hora de la hora el general Williams me pregunta, ¿y cómo se te...? Yo pensé pues que me iba a pedir mi cambio y lógicamente iba a pedir mi sanción, porque era lógico, ¿no? A la hora de la hora ni siquiera me insultó, ni siquiera me dijo nada, y simplemente me dijo, ¿cómo se te ocurre haber hecho eso? ¿Y en cuánto tiempo crees que tu gente va a estar acá? Yo le dije, mi general, no menos de 4 horas. Es imposible, me dijo. Comienza a llamar a tu gente. Así que los tuve y bueno, llegaron un poco antes, pero de todas maneras eso fue una anécdota que primera vez que la hago pública. Bueno. Primicia, ¿no? primicia. Y pues fue un tema real, pero fue un golpe bajo para nosotros. Pues somos peruanos y cómo podía hacernos esto que definitivamente atentó contra la vida de todos los rehenes, ¿no? Y complicó nuestra operación porque no estábamos todavía 100% listos para ejecutar el plan que inicialmente lo habíamos trazado, ¿no? Bueno, le paso la voz a Alex a ver cómo la vivió él. Burr tuvo otra frase que es, para que los malos triunfen solamente hace falta que los buenos no hagan nada. Así es cierto. Con respecto a los libros, no es por Cherry, yo escribí un libro hace 5 años, que se llama Memorias de un comando, porque considero que lo que yo había pasado dentro del ejército de mi vida, del ejército, yo estaba pues en el conflicto de CENEPA de forma activa, echamiento de guantes, una emergencia, es historia reciente del país que debería transmitirse a las demás generaciones. No por un tema de lucro, porque no gana nada escribiendo un libro en realidad, ¿no? Tienes que vender millones de copias, ¿no? Es más, yo mismo lo financié para que la gente se entere, ¿no? Y lo que yo voy a hacer con mi familia es a mi hijo contarle la historia tal cual, ¿no? Que lee el libro cuando tiene 7 años, cuando lo puede entender y contarle la historia tal cual. En ese libro se relatan las cosas que hemos vivido, lo que vive un comando de las fuerzas especiales en la lucha contra el terrorismo y defendiendo su patria, que es lo que todo el mundo, todo peruano debe hacer, desde la posición en que esté. No necesitas ser militar para hacer algo por tu país. Todos podemos hacer algo por el país. Con respecto a lo de la República, sí, definitivamente fue una traición a la patria, consideramos que era una traición a la patria. En un momento la fuerza de intervención, sobre todo los que estábamos en grupo de asalto, pensábamos, pucha, se fue todo abajo, o sea, se tumbó la operación, puede poner en riesgo nuestras vidas, la vida de los rehenes, ¿qué hacemos? Pero sacamos de esa amenaza, la convertimos en una oportunidad. Porque los rehenes que en ese momento estaban en el primer piso fueron trasladados por Serpa al segundo piso. Nos dio la posibilidad de accionar libremente en el primer piso con las cargas subterráneas que ponía la Marina. De tal manera que no ocasionaran ningún daño a los rehenes que ya no estaban ahí, estaban arriba. Entonces lo único que se tenía que hacer era calcular las cargas para que no haga daño el techo del primer piso, que era el piso del segundo piso, ¿no? Entonces hubo mejor manejo de la situación con respecto a las cargas subterráneas que iban a haber. Ese acto de este diario
Pasquín de Quinta, digo yo, fue absolutamente abominable, ¿no? Porque si tú sabes o tienes conocimiento de que está en gesta una operación de esta naturaleza que está destinada a rescatar vidas, ¿ah? La operación no estaba destinada a matar terroristas, eso hay que tenerlo claro. La misión de la operación era rescatar 72 vidas, no era matar 14 terroristas. Pero la luz de la operación es la misión que se te da. Y nuestra misión era rescatar 72. Y si para eso tienes que morir en la operación, pues tienes que morir. Como lo hizo Valer, ¿no? Pero la misión es rescatar a 72 vidas. Porque tu vida puede ser lo menos importante. Lo realmente importante es el cumplimiento de la misión. Y si para el cumplimiento de la misión tú tienes que enfrentarte a alguien que te va a impedir cumplir la misión, pues lo enfrentas y eliminas la amenaza. De eso se trata una operación militar de esta naturaleza, que es una operación militar de fuerzas especiales de alta cirugía. Porque ustedes imagínense combatir dentro de una casa donde tienes al enemigo a un metro y medio de distancia y no lo ves por el humo, los gases, el polvo, la tierra, etc. No lo ves. Tienes rehenes y tienes que ser selectivo en tu objetivo si tienes que usar tu arma. Entonces, para eso necesitas una operación, una preparación muy fuerte y, como digo, es una operación de microcirugía. Pregunta, ¿cómo así el diario La República, hablando del diario La República, pudo reconocer al señor Fujimori antes como personaje del año? Me imagino que al inicio Fujimori estaba, digamos, vinculado electoralmente a parte de la izquierda. Que a la izquierda una parte de ella lo ayudó también a ganar, porque era, se supone, la antítesis del señor Vargas Llosa en ese tiempo, que representaba a la derecha. Y eso, y lo otro es, en estos tiempos creo haber escuchado que Sendero Luminoso no ha desaparecido del todo, bueno, sí en el terrorismo, pero que han cambiado, digamos, las armas por las urnas, ¿no es cierto? O sea, que se están ellos mismos, digamos, recomponiendo para poder tomar el poder. En la actualidad vivimos eso en el Perú, se puede identificar claramente partidos políticos o personajes que representan ese rezago del terrorismo, que quiere entrar al poder. Pero si los tenemos en el poder algunos, los tenemos en el Congreso algunos, tenemos gente procesada en el Congreso por terrorismo, ¿o no es así? Lo tenemos procesados, están denunciados por terrorismo. Creo que le han reabierto el caso, ¿no? Entonces... ¿Podría decir los nombres? Claro, Guillermo Bermejo está procesado por terrorismo. Guillermo Bermejo era una persona que se iba al BRAE a entrevistarse con los Quispe Palomino. Y eso se lo han dicho en su cara los colaboradores eficaces. Entonces, estamos, así como hay gente procesada por terrorismo en las altas esferas del gobierno, tenemos mucha gente que ha entrado a las instituciones estatales, a estos caviares que han entrado en los mandos medios para comenzar a hacer carrera y comenzar a ganar liderazgo en estas instituciones del Estado. Es por eso que tenemos un sistema judicial básicamente inoperante. Es por eso que la Fiscalía libera delincuentes cuando son capturados por los policías. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Acá tiene que haber una cohesión y tiene que haber una estrategia integrada de todos los actores para poder combatir el flagelo que ahorita nos está azotando, que es el crimen organizado, la delincuencia. Si no hay una competencia real, un engranaje real entre la Fiscalía, el Poder Judicial, la Policía, ¿no? Para combatir la delincuencia, esto no vamos a tener ningún resultado positivo. Almirante, Marcos Ibaceta hace un análisis interesante sobre el cambio de la estrategia terrorista y cómo no avanzó la legislación, ¿no? Dijo, nosotros fuimos a atacar los actos. En la legislación penal se calificaron los actos. Pero luego el terrorismo fue al pensamiento, al discurso. Y nuestra legislación actual no pudo, o no se adaptó hacia el discurso. Es más, el delito de apología al terrorismo, el Tribunal Constitucional lo hizo tan complicado que pues nadie hace apologías. Llega un poquito más y tienes que disparar para hacer apología, porque lo hizo complicadísimo. Entonces, se podrían estar dando las condiciones, viendo, mire, porque aparte de la delincuencia, yo observo que hay un movimiento que se ha ido cada vez, o de gente, que se ha ido cada vez más desenmascarando. Antes, 10 años atrás, no se podían decir las cosas que se dicen ahora en redes sociales sin que hubiese una reacción total de la ciudadanía diciendo un momentito, no podemos estar humanizando terroristas. 10 años atrás, 15 años atrás eso no se podía hacer.
Hoy día se hacen hasta películas y se justifica la humanización del terrorista en Twitter, en la televisión, en programas, pero cuando se habla, por ejemplo, de las Fuerzas Armadas, no se hace la distinción que justo hizo el almirante al comienzo, ¿no? Y también usted, al tema de que hubieron actos personales y que no era la institución, sino se ataca a toda la institución. Entonces, en ese sentido, ¿ustedes creen que debería haber una estrategia nueva porque pareciese que se está generando un caldo de cultivo para que el terrorismo vuelva a surgir de alguna u otra manera o con alguna otra nueva estrategia? Lo digo por lo siguiente, ¿no? Como ya he dicho, hace 15 años era imposible que alguien dijera, ¿saben qué? Vamos a humanizar los terroristas también son personas, como han hecho esto con la película esta hace poquito. Eso no salía hace 15 años porque la gente lo iba a repudiar, pero hoy día sí sale. Entonces estamos observando que hay una generación que ya fue adormecida. Entonces, ¿debería la legislación, según ustedes, o una política de Estado, tal vez no la legislación del Congreso, adecuarse a esta nueva situación para tener, y con qué estrategia debería combatir esta nueva situación? Mira, yo considero, ¿no?, que ante situaciones extremas se tienen que tomar medidas extremas. Y eso es lo que hizo, ya que estamos hablando del tema, lo que hizo Fujimori, ¿no? Porque si buscamos un mundo ideal, el mundo ideal no existe, ¿no? Pues. Y ejemplos lo tenemos en El Salvador, lo tenemos en el mismo Singapur, ¿no? Que se tomó decisiones radicales donde era pena de muerte de cualquier robo y el país progresó, ¿no? O sea, fueron situaciones drásticas que lógicamente ahora todos con aire acondicionado y con café, oye, esto no es bueno, esto no es no va tanto contra los principios del derecho, sí, pero a la hora que te mataban como un perro, yo tenía 24 años, era un muchacho, y qué cosa era lo que veía cuando yo salía a patrullar. Yo hacía el trabajo de un bombero, porque lamentablemente por cultura nuestras comunidades, nuestra gente del campo es muy apegada al terreno, al territorio. Entonces nosotros no teníamos capacidad para poder controlar todas las alturas de los cerros en la serranía. Entonces venía Sendero y los eliminaba, ¿no? Entonces nosotros íbamos como los bomberos. Cuando había un pueblo desaparecido, llegábamos, veíamos los muertos y lo que ellos querían que veamos nosotros, ¿no? Que eran las desgracias y cómo mataban, y como lo dijo Alex, eso yo lo he visto, me lo han contado. No, ver a un hombre que lo torturaron, mataron a toda su familia y la esposa embarazada le cortaron la cabeza al feto. Increíble. O sea, eso es terror por terror. Claro. Esa era la forma. Y como tú dices, los pintan ahora como luchadores sociales. Sí, eso claro. Es cambiar totalmente la historia. Entonces la estrategia tiene que ser a leyes que sean temporales, como por ejemplo se hizo terrorismo agravado, esos secuestros que comenzaron. Ahora mismo lo que hay, esa delincuencia, se tiene que controlar con leyes que sean drásticas, pero por emergencia y de carácter temporal. No estamos viviendo en un mundo ideal, ¿no? Eso es lo que yo podría opinar. Películas que mencionas resaltando figuras de luchadores sociales, entre comillas, y financiadas por el mismo Estado, a través del Ministerio de Cultura. Y que se pone en cine como Cineplanet, donde se supone que Cineplanet es privado, y entonces, por favor... Con la plata de todos los peruanos financiando ese tipo de películas. Y mañana están pidiendo que salgan los militares para después no defenderlos a la hora que los enjuicien, porque esa es mi crítica en Twitter. Todos piden que salgan los militares, pero a la hora que los caviares los atacan, ¿quién dice yo voy a poner un sol para la defensa de esos señores? Ninguno. Ese es el gran problema. Y sí tenemos que tomar decisiones radicales. Y sigo juzgado. Así es. De acuerdo a la ley 31.291, el 12 de septiembre de cada año se celebra el Día de los Defensores de la Democracia, que es un homenaje a los miembros de las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional del Perú, a los comandos integrantes del operativo militar Chavín de Huántar. Dos de ellos están aquí. 12 de septiembre y 22 de abril. 12 de septiembre y 22 de abril. A los miembros del Grupo Especial de Inteligencia GEIN, la Dirección contra el Terrorismo de IRCOTE, la Policía Nacional del Perú, los integrantes de los comités de autodefensa, los ciudadanos que fallecieron, que quedaron heridos, discapacitados como resultado de la lucha contra el terrorismo. Imagínense, señores, a cuánta gente realmente tendríamos que homenajear. Algunos todavía están entre nosotros, algunos ya partieron cumpliendo su labor. Uno de ellos es el general Valer. Entonces, por favor, amigos, es momento de informarse y no dejarse llevar por estos vientos de doctrina proterrorista. Y bueno, el tiempo nos ha quedado corto. Queremos agradecer al almirante Carlos Tello por habernos acompañado, igualmente al coronel Alex Segura, ambos del Comando Chavín de Huántar. Y héroes nacionales. Así es, héroes nacionales. Nuevamente ratificamos ese reconocimiento para ustedes y quienes nos están escuchando. Y amigos, a informarse mejor. Y tus palabras finales, Jorge, Paola. Bueno,
que reconozcamos a nuestros seres héroes y nos sintamos orgullosos de haberlos tenido. Aprendan, no renieguen de su historia, siéntanse orgullosos de estos 2 hombres y de todos los hombres que lucharon contra el terrorismo. Es un símbolo de unión tener héroes y siempre nos han dicho que no tenemos. En realidad sí tenemos y aún los tenemos vivos. Hay que valorarlos mientras estén vivos. Desde aquí una exhortación al Congreso de la República. Ya va a entrar en el pleno el proyecto de ley del congresista Alejandro Muñante, que establece la obligatoriedad del izamiento de la bandera nacional en todas las instituciones, en los colegios privados y públicos, pero además establece la posibilidad de firmar y suscribir convenios con las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y el Ejército para enseñar la historia del terrorismo en los colegios públicos. Así es, amigos. Eso es necesario. Terrorismo nunca más. Nos vemos. Nos vemos. Chao, chao. Gracias. Hasta luego. Sintonízanos los lunes y viernes a las 5:30 de la tarde. 100.1 FM. Betel te acompaña.